Hola, bienvenidos al tercer día del Congreso Americano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos siguen. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a una gran amiga, la doctora Gladys Alfonso de Vareiro desde Paraguay, a Ignacio Noble y a José Luis Montoto Guerreiro que, estamos esperando que se conecte por un problema técnico de internet. Va a estar por un momento fuera y se va a sumar. El formato que estamos promoviendo un poco con este segundo congreso es que puedan presentarse cada uno a su gusto, así que primero quiero agradecerles, no quiero dejar de agradecerles su participación en este segundo congreso. Para nosotros es muy importante que estén y nos acompañen. Y vamos a dar comienzo a esta charla, un tema muy interesante, la mediación judicial. Como primera disertación nos va a acompañar Ignacio. Me gustaría que te presentes, nos digas de dónde sos, nos menciones un poco tu currículum y después comiences a hablarnos de tu tema. Y a continuación, después le vamos a dar la palabra a Gladys. Ignacio, el panel es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Mi Ignacio Noble, soy de la provincia de Tucumán, Argentina. Y bueno, como para contarles un poquito qué es lo que hago, soy abogado y soy mediador. Y actualmente me desempeño como subdirector del Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán, Argentina. Además, bueno, trabajo en la universidad, soy profesor de algunas materias como práctica profesional y mediación, y estoy a cargo de algunas formaciones como pueden ser la diplomatura en mediación y métodos de resolución de conflictos y ahora en la especialización en métodos alternativos de resolución de conflictos de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, desde donde también impulsamos proyectos de investigación que tienen que ver con los métodos, con la mediación. Así que bueno, un poco de todo les diría. No quiero dejar de agradecer, además de a todos ustedes que están disponiendo de su tiempo para compartir hoy esta charla, también al doctor Leonardo Tarán por haberme considerado para estar en el panel, a la Fundación Mediar y bueno, aprovechar para saludar también en el panel a dos prestigiosos juristas que son Gladys y José Luis, y bueno, por supuesto a Carlos que nos va a acompañar ahí en la moderación. Bueno, como para no dar más vueltas en esto, me gustaría primero hacer una suerte de marco conceptual acerca de qué es la mediación judicial, porque a veces es como que lo damos por sobreentendido y en realidad hay algunas características que hacen a este tipo de mediación algo especial o algo específico y que a veces se confunde con algún otro tipo de mediación, y eso en principio obedece a que el adjetivo judicial que viene a modificar el sustantivo mediación hace que, si bien se mantenga la esencia del método, hay algunas características que lo diferencian y que tienen que ver básicamente dentro de este ámbito con cuál es el lugar en donde esto se desarrolla. A diferencia de otro tipo de mediaciones, como puede ser la mediación familiar o la mediación mercantil, ahí nos estamos refiriendo en el adjetivo al objeto sobre el cual verse el conflicto. Pero cuando hablamos de mediación judicial, en cambio, nos estamos refiriendo no al objeto del conflicto, sino al espacio en donde se gestiona y eventualmente se resuelve ese conflicto. Esto tiene algunas consecuencias. La primera de esas consecuencias es que la mediación dentro del ámbito judicial puede operar sobre la base de una serie de objetos diferentes, como puede ser la mediación familiar, la mediación mercantil, incluso la mediación escolar, si, por ejemplo, un daño y perjuicios hubiera estado originado en alguna situación que se hubiera dado, por ejemplo, en una escuela. Entonces, dentro de lo que es este panel de mediación judicial, primero me gustaba caracterizar lo que hace al conflicto judicial como materia mediable y básicamente evitar esa confusión que en general tuvo que ver con el modo en que se implantó el método de mediación en la Argentina. Seguramente cada uno de ustedes, desde donde nos esté escuchando, tiene una historia
acerca de cómo la mediación caló en su país. En nuestro país vino a través de los Estados Unidos y su implantación tuvo que ver primordialmente con lo judicial y eso después tuvo otras consecuencias como por ahí la limitación de que la mediación pueda florecer por lo menos masivamente en otros ámbitos. Entonces, lo primero que quisiera diferenciar es la mediación lisiana de la mediación adjetivada con el término judicial. ¿Y qué es lo que implica entonces la mediación judicial o cuáles son esas características que después la vamos a ver cómo juegan en función de lo que nos está pasando, que es el rol que han asumido los distintos centros de mediación judicial frente a la pandemia? Entonces, para comprender esa actuación de estas instituciones que se encargan de gestar el proceso judicial en los poderes judiciales, debemos entender de qué se trata el conflicto judicial en sí mismo. Ahí, bueno, hay una pregunta que es interesante, que dice, ¿en qué lugar ubica la mediación prejudicial obligatoria? ¿Es judicial? Hay, digamos, muchas veces alguna confusión acerca de esto de la mediación prejudicial, ¿no? Que es un término que como es el que se utilizó primeramente, después se fue extendiendo, aunque en general los sistemas que se dieron en Argentina fueron muy diferentes según, digamos, el sistema procesal que cada provincia asumió como propio. Entonces sí, la mediación prejudicial obligatoria es judicial porque la finalidad que está cumpliendo, si bien dentro del Poder Judicial, pero tiene un objetivo que tiene que ver con una posible evitación de un juicio futuro o con el cumplimiento de un requisito que a posteriori nos habilita a la apertura de una instancia judicial. Pero ¿qué características tiene concretamente el conflicto judicial? Entre otras que es un conflicto agravado, es un conflicto que las partes no han podido o no han sabido resolver y han necesitado de llegar a una instancia posterior en donde ese conflicto ya es un conflicto escalado. Los conflictos que nos llegan a nosotros no son simples conflictos, son conflictos que ya tienen un grado de violencia, de escalada, que hace que su tramitación sea más complicada. Pero no solamente por la virulencia del conflicto, de acuerdo a la instancia en que ese conflicto se está desarrollando, sino además porque está sujeto a algunas formalidades que incluso a veces chocan con el propio espíritu de la mediación. Aunque nosotros seamos los informales dentro de lo que sería el sistema judicial, eso no quita que si nosotros comparamos la mediación judicial respecto de la mediación lisa y llana, como sería la mediación privada, no encontremos que al haber plazos, al haber notificaciones, eventualmente al haber sanciones por incomparecencia, entonces es un conflicto que de alguna forma está formalizado. Además, el conflicto judicial tiene una particularidad que es que intervienen personas que son ajenas al conflicto, como son los abogados, que en un conflicto que puede ser gestionado a través de un ámbito privado, esos terceros que acompañan la postura de la parte, pero que en realidad acompañan la posición de la parte y que además tienen posiciones e intereses que pueden ser diferentes a la propia parte que acompañan, hacen que el proceso también se dificulte porque tal vez los tiempos que tienen los abogados, tal vez la comprensión que puede tener el abogado acerca de qué es lo que hace el mediador cuando conversa con las partes, puede estar un poco más, puede ser un poco más difícil en función de este contexto del que les estoy hablando. Por otra parte, una cuestión esencial tiene que ver con los tiempos. En el conflicto judicializado, lamentablemente no tenemos los tiempos que podríamos tener si las partes decidieran ir a una mediación privada. Los tiempos son acotados, los abogados quieren resolver rápidamente las cuestiones, entonces a veces el conflicto necesita de un tiempo de gestión mayor al que las partes y al que los abogados a veces nos exponen. Y por el otro lado, algo que no es menor tiene que ver con los sistemas en donde la mediación es obligatoria. Hay una diferencia enorme entre acudir a una mediación en forma voluntaria o ser obligado a acudir a una mediación, sin en este momento hacer un juicio de valor acerca de qué es mejor o peor, porque ambos sistemas tienen sus beneficios y también tienen, por supuesto,
algunas debilidades. Pero sí lo que hay que marcar es que es diferente acudir a una instancia obligatoria que hacerlo de forma voluntaria. Y finalmente lo que tiene que ver con los costos. ¿Para qué hago este primer encuadre? Para poder comprender que el conflicto judicial es un conflicto muy complejo de resolución, porque todo lo que rodea a la tramitación, a la gestión de ese conflicto a través del método de mediación, limita bastante al mediador en un montón de cosas que eventualmente en una capacitación sobre mediación podríamos aprender y necesitamos aplicarlas también ahí para que el procedimiento no se desvirtúe. Frente a toda esta suerte de amenazas al proceso, nosotros debemos intentar que las partes tengan una experiencia en mediación, aunque sea dentro de este contexto tan complejo, que sea lo más fidedigna a aquello que nosotros hemos aprendido que debemos hacer cuando facilitamos el diálogo en un contexto de conflicto. Si además de tener presentes todas estas dificultades, nos pensamos dentro de lo que es un entorno virtual, luego de lo que ocurrió en la pandemia, entonces entenderemos que las posibilidades que hemos tenido desde los centros de mediación judicial han sido bastante limitadas. En primer lugar, porque en aquel marzo en donde en Argentina, a mediados de marzo, se declararon las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, hubo como una sensación de detenimiento, de paralización, en donde es como que tanto los procesos de mediación como todo otro proceso judicial se detuvo en el tiempo. Algunas jurisdicciones reaccionaron con mayor rapidez, otras tardaron un poco más para elaborar los protocolos y en otras la actuación estuvo demasiado limitada por cuál fue la situación de la pandemia en esas localidades. Ustedes sabrán que de acuerdo a la jurisdicción o a la provincia de que se trate, la pandemia se fue extendiendo en tiempos muy diferentes y en cantidades muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó o cuál fue el rol que tuvieron los centros de mediación judicial durante esta etapa de pandemia? Fue interesante porque después de este primer momento de desconcierto, todos los responsables de los centros de mediación de los poderes judiciales de Argentina se reunieron en distintas reuniones que se organizaron a través de la Junta Federal de Cortes. Y cada uno fue diseñando protocolos de actuación que fue compartiendo con las otras jurisdicciones para ver de qué manera se podía volver a reinstalar el proceso de mediación dentro de cada una de esas jurisdicciones. Aprovecho en este caso para resaltar la labor de la doctora Edith Montoya, que es la directora del Centro de Mediación del Poder Judicial de Tucumán, que elaboró un protocolo en donde nosotros empezamos a trabajar primero con causas urgentes, ¿sí?, de familia, por una acordada del Superior Tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de aquí, de la provincia de Tucumán, y luego fuimos avanzando poco a poco hasta llegar a un protocolo de mediación a distancia que posibilitó volver a utilizar el proceso de mediación previa y obligatoria en las condiciones de la Ley de Mediación 7844, que es la que rige en nuestra jurisdicción. Pero hay que señalar algo. Ese proceso de mediación que volvió a funcionar dentro de nuestra jurisdicción no podía ser y no era el mismo proceso de mediación al que estábamos acostumbrados. Si habíamos trabajado con medios virtuales, sí, lo habíamos hecho con anterioridad, porque en el año 2015, en Corrientes, se celebró un convenio de mediación a distancia interjurisdiccional entre las distintas provincias que integran la Junta Federal de Cortes. Pero las experiencias que teníamos en mediación virtual, si bien fueron muy importantes, y José Luis seguramente va a hablar de esas experiencias, eran diferentes. Y eran diferentes porque, por ejemplo, las partes que vivían en distintas provincias y que no se podían trasladar y que por ello acudían a este sistema de mediación interjurisdiccional a través de medios virtuales, podían acercarse a una institución, podían acercarse a un comediador, podían tener los medios facilitados por una institución para poder conectarse. Entonces,
las medidas primero de aislamiento y luego en nuestra jurisdicción las medidas de distanciamiento hicieron que primero no hiciera falta que haya tanta distancia para celebrar este tipo de procesos, sino que podía ser que yo esté en mi casa y que a 5 o 10 cuadras o a 5 o 10 minutos para quienes seguían por ahí por los minutos, estuviera esa otra parte y tuviéramos que conectarnos a través de la tecnología porque no podíamos estar en un mismo espacio para evitar que hubiera una situación de contagio. Entonces, los procesos de mediación, así como por ahí pasó con la docencia, tuvieron que empezar a adaptarse y la virtualidad comenzó a ser la regla. Entonces los procesos comenzaron a darse en forma preferentemente virtual y solo excepcionalmente en forma presencial, que es el sistema que sostenemos hasta el día de hoy y en el que día a día vamos aprendiendo y tenemos nuevos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Y por supuesto, las dificultades que puede tener la gente para acceder a los medios tecnológicos y poder participar del proceso. Así como nosotros creemos que a veces la tecnología acerca, que a veces la tecnología facilita y que personas que están en situación de imposibilidad de trasladarse hacia otra jurisdicción podrían ver simplificado el trámite para hacerse presentes a través de la tecnología, también hay muchas personas que están fuera del sistema y que cuando en realidad la tramitación de los procesos se hace a través de estos sistemas, entonces cada vez hay más personas que se van cayendo de ese sistema. Aquí entonces los poderes judiciales han tenido que empezar a pensar en formas en que puedan llevar la justicia no solamente a través del medio virtual a la gente, sino también poder acercar distintos espacios que estuvieran armados. Un poco un proyecto que se está trabajando es para que eso suceda en los juzgados de paz que están alejados de los centros judiciales principales de la provincia y que de esta manera la gente pueda tener también acceso si es que ellas no tienen la tecnología necesaria para participar. Básicamente lo que quisiera transmitir es que este conflicto, que ya era complicado porque tenía algunas particularidades que lo hacían más difícil de gestionar que si el conflicto se resolviera en sede privada, ahora tiene además otros desafíos, pero que esos desafíos no tienen que ser vistos como usualmente ocurre, como una amenaza, sino que tienen que ser tal vez promotores de ese cambio que tal vez el Poder Judicial ya estaba necesitando hace mucho tiempo. Ese cambio que tal vez si no hubiera habido un elemento externo tan fuerte que impactara contra el sistema judicial, no se hubiera modificado. Desde este lugar entonces, de alguna manera celebramos que más allá obviamente del costo que tiene para todos nosotros, para muchas personas y para los seres que queremos y que tal vez algunos han tenido la desgracia de perder, saber que este conflicto, así como todos los otros conflictos que solemos gestionar a través del proceso de mediación, también va a ser una oportunidad de cambio para que modifiquemos aquellas cosas que tal vez no estaban bien y tal vez esta sea una oportunidad para que podamos hacerlo. ¿Y cómo gestionar ese cambio como para poder cerrar mi participación en este panel? Primero que nada, creo que a través de la capacitación. Ninguno de nosotros, por más experiencia que pueda haber tenido en la virtualidad, estaba preparado para esto. Entonces creo que es importante que reconozcamos que en esto nadie es un experto, nadie, como decimos en Argentina, tiene la vaca atada, sino que todos estamos aprendiendo en el día a día y aunque tengamos un montón de experiencia, también jugamos con ese elemento que es la tecnología y que tal vez puede fallarnos y que tenemos que tener las herramientas para saber cómo salir de esas dificultades. Y si no nos falla a nosotros, saber que le puede fallar también a las partes con las que estamos mediando, así que también es importante que tengamos esa serenidad y que tengamos esa humildad para reconocer que en realidad estamos todos aprendiendo. Por otra parte, me parece que es muy importante pensar en que la justicia tiene que ocuparse de que estos nuevos medios alternativos a través de la virtualidad lleguen a las personas que están fuera del sistema, que no solamente desde la promoción y difusión, como lo establecen las 100 reglas de Brasilia para el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
sino también para que tengan los recursos, para que puedan acceder, para que conozcan el proceso y para que puedan utilizarlo en las mismas condiciones que lo utilizaría una persona que sí tiene recursos. Porque si no, de la justicia es seguir ambas diferencias, hacer grandes y básicamente la fundamentación o la justificación de la introducción de la mediación dentro del espacio judicial tuvo que ver con brindar acceso a justicia, tuvo que ver con brindar una posibilidad diferente al justiciable para que pueda resolver sus conflictos. Entonces no podemos desde los poderes judiciales ser parte de esa brecha que cada vez se hace más y más grande. Entonces, bueno, básicamente estos son algunos de los aportes que yo les quería hacer, y para no pasarme del tiempo que tenía asignado, quedo a disposición y le doy el pie a Gladys Buenísimo, para buenísimo. escucharla. Buenísimo, muchas gracias, Ignacio. La verdad que muy interesante tu aporte. Mientras seguimos esperando que se conecte José Luis, bueno, vamos a escuchar los que nos trae Gladys. Bueno, Gladys, bienvenida. Teníamos que estar en estos momentos allá en Asunción compartiendo de manera presencial, pero bueno, esta situación que estamos pasando nos hizo quedarnos a todos en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo y poder reunirnos de esta manera. Gladys, tenés el panel a tu disposición cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Carlos. Hola, ¿cómo estás? El compañero también cumpliendo, compartiendo acá. Totalmente, en primer lugar, un saludo muy especial desde Paraguay. En Asunción estábamos tan entusiasmados de recibirles a todos los colegas para este segundo congreso, pero igualmente nos estamos uniendo, lo que estaba diciendo, a través de la tecnología. Bueno, quiero presentarme. Antes que nada, para decirles de que yo soy abogada, mediadora, pero tengo una profesión de base, yo soy química farmacéutica, he abrazado la mediación al estar integrando un cuerpo docente. Tengo también un curso de magíster en medios alternos de resolución de conflicto, docente en diferentes instituciones educativas de grados y posgrados. Actualmente ejerzo la dirección de la mediación del Poder Judicial. Así es que, y aparte quiero decirle de que felizmente casada, con 3 hijos y un nieto, que hace que sea la luz de mi vida. Y bueno, para iniciar en lugar, agradecer también a la Fundación Mediar, a su presidente, el doctor Leonardo Tarán, y un saludo fraterno desde Asunción, felicitarle por un año más de vida que hoy está cumpliendo. Feliz cumpleaños, doctor Otarán, que lo disfruten este día y este exitoso congreso que están realizando. Felicitarle y también a su gran equipo que está trabajando. Por supuesto, entonces, agradecer la invitación para participar de este segundo Congreso Internacional de Mediación, Negociación y Arbitraje para compartir este espacio y sobre todo con excelentes colegas, lo cual agradezco y lo celebro, que sean por muchos más y que se replique cada año para ir construyendo, y es muy bueno el compartir y ser abiertos para el intercambio en este tema muy importante que voy a estar teniendo, que es el impacto del COVID en la mediación judicial del Paraguay. Agradezco entonces a la institución que realiza esto. En este momento particular que estamos viviendo, ante la aparición de la pandemia, que era una situación totalmente desconocida para el ser humano, del siglo XXI, de una pandemia localizada a una pandemia totalmente globalizada, de un tránsito restringido a un confinamiento, obligados a convivir con la orden que se ha superado todas las repeticiones, que es el quédate en casa. Y desde el lugar que estemos es importante realizar encuentros. Ya Ignacio
hablado, lo que viene a hacer y aclarar muy bien, aparte de la mediación social, hizo un buen reencuadre, que entonces voy a ir pasando cómo nos tomó con la excelente la exposición acá del compañero aclarando, entonces voy a entrar en los antecedentes de cómo se ha confirmado acá la pandemia de enfermedad en Paraguay. Se dio a conocer el 7 de marzo de 2020 por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, por la que el gobierno nacional toma medidas al respecto, iniciando una cuarentena que dura hasta hoy día. El presidente de la República, Benítez, hizo ante un decreto número 34.456 la declaración del estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de la expansión del coronavirus. El 11 de marzo, en cumplimiento del mencionado decreto, la Corte Suprema de Justicia, por acordada número 1366/20, suspende todas las actividades judiciales. En principio fue de 15 días. Los ministros del máximo tribunal resolvieron la suspensión de las actividades judiciales y administrativas, así como la correspondiente suspensión de plazos registrales, administrativos y procesales, a fin de mitigar la propagación del coronavirus. Y en contrapartida, garantizan los servicios básicos. Posteriormente, entra en vigencia la acordada 1373, que reglamenta la reanudación parcial de las actividades del Poder Judicial. Y ahora entrando al tema que nos convoca, quiero hablar del servicio de la mediación judicial antes de la pandemia y cómo estamos hoy. Voy a dar una breve reseña de la Oficina de Mediación del Poder Judicial, comentando que se crea por acordada 198 del año 2000, emanada de la Corte Suprema. Surge la necesidad de contribuir con el mejoramiento tanto cualitativo y cuantitativo de la administración de justicia en Paraguay y de la necesidad de ampliar los mecanismos de solución en el sistema judicial, con el fin de mejorar el acceso a justicia aplicando las 100 reglas de Brasilia. Posteriormente, se eleva a Dirección de Mediación, también por acordada 900 del 2014, y se apoyo jurisdiccional, especializado en brindar servicio de mediación como procedimiento de resolución de conflictos judiciales, que involucra a los juzgados de distintas competencias para la derivación de niñez, laboral, penal adolescente y en propiedad intelectual actualmente. Asimismo, en esta dirección también son recepcionadas extrajudiciales como extrajudiciales solicitadas directamente por los particulares. Es importante decir que la mediación judicial, como ya estaba diciendo el compañero, es la que imprimió un poco el carácter más humano a la resolución de los conflictos dentro de la justicia. Vamos a mirar un poquito la estadística del antes. Voy a traer aquí la estadística del año 2019, en donde hemos logrado que de los casos ingresados se resuelva el 79% sin necesidad de una sentencia judicial decisoria, quedando solamente como labor los jueces homologar los acordados por las partes y los abogados. ¿Esto qué hace? Permite a
una posibilidad de generar sus propios conflictos, superando el esquema tradicional del sistema judicial, donde se presenta siempre un ganador y un perdedor. Esto no es un dato menor, en el sentido que este cambio cualitativo que nos presenta la mediación y por sobre todo las cosas incorpora la cultura del diálogo y la construcción. Entonces, vimos de que hay un aumento de crecimiento de los servicios de mediación. En esta estamos observando cómo se obtuvo el buen inicio del año 2020. En plena feria judicial del 2020, cómo fue creciendo en febrero, incrementando el ingreso y también acuerdos. La primera semana de marzo hemos superado a la primera semana de febrero, pero desde esa fecha se suspende todos los servicios a nivel nacional. Abril, parte de marzo. Bien. Gladys, se te escucha un poco con interferencia. Volvimos a tener solicitudes, especialmente en el fuero de la niñez. ¿Estamos? ¿Están escuchando? Ahora sí. Bien, volvimos a tener muchas solicitudes y, por supuesto, cumpliendo con los protocolos, principalmente la aglomeración. Quiero comentarles que es la dirección que ha vivido ese trabajo de atenderles a las solicitudes, porque es la única dirección dentro del Poder Judicial. Trabajar en el turno mañana y tarde. Pasamos entonces. Y en virtud de una ley, que es la 6.495, por la que autoriza la implementación del sistema de audiencia por medios telemáticos, se regula el único para realizar las audiencias en los procesos judiciales que se transmitan en los diferentes fueros que componen el Poder Judicial. Y en su artículo 1, la presente ley dice taxativamente de las audiencias que en general de todos los fueros e instancias, incluso aquellas que requieren asistencia personalísima. Cuando la ley dice en cualquier instancia, se aplica también el estado de mediación, que en el Paraguay se tiene la judicial y la extrajudicial. Bien sabemos que el principio que reina la mediación es el principio de la inmediación y que ante estos tiempos del COVID, esta realidad es una excepción a la regla para continuar con el propósito de la cultura de paz, fomentar los acuerdos entre las partes, aclarando que esto realmente conviene a una excepcionalidad plena por la situación que estamos viviendo hoy día mundialmente. También vemos de que esta dirección ya ha realizado audiencias con los medios telemáticos desde el año pasado en mediaciones transfronterizas por solicitud de las direcciones de mediación de la provincia de Tucumán y la provincia de Esquel Chubut de la República Argentina a través de videoconferencias, rompiendo fronteras y facilitando el acceso a justicia. Realmente aquello fue excelente porque de esta manera la comunicación entre dependencias de ambas naciones logró la desjudicialización en forma ágil y dinámica, con resultados positivos totalmente. Asimismo, quiero comentarles que también ya se han realizado audiencias de mediación por medios telemáticos
en las distintas oficinas de la Circunscripción Judicial del Interior. Y aquí comentarle que nosotros tenemos protocolos bien claros para trabajar en esto. La Oficina de Mediación del Poder Judicial tiene 24 oficinas en las diferentes circunscripciones y una con asiento en Asunción, en la capital. Todos estos trabajos con la implementación de medios telemáticos que resultó de suma importancia porque se ofreció a los usuarios el servicio de mediación para realizar las audiencias a través de una red o recursos tecnológicos de transmisión, garantizando la protección sanitaria de los mismos, estrechar lazos de comunicación y propiciar con más ímpetu el diálogo hacia la cultura de la paz. Cumpliendo con esto la dirección, la misión institucional que es la de descomprimir y coadyuvar a los despachos judiciales. El desarrollo de la utilización de los TIC han originado a la sociedad la información que se puede definir como una comunidad que utiliza extensivamente y de forma optimizada las oportunidades que generan las TIC para el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. En este momento de emergencia, pero también un punto que representa una oportunidad de generar y actuar y de una mejor manera, es el aislamiento que vino a detonar muchas diferencias, inquietudes, palabras no dichas, generó cambios, al que hoy día tenemos que ayornarnos a la tecnología totalmente, con las diferentes debilidades y algunas fortalezas que tenemos para aquello que ya lo ha dicho claramente Ignacio. Este momento de emergencia sanitaria es excepcional, pero de suma importancia para entender nuestro actuar como personas, sea un ámbito individual, familiar o social. Sin embargo, parece que en múltiples ocasiones la intolerancia, el enojo, terminan a ver, debería suceder si no vamos a estar más preocupados para salir adelante de esta camino arduo que se vislumbra en la economía mundial. Pienso que no es momento de redirigir todo a un juzgado, donde resolver y esperar una sentencia, pues tomará tiempo, estar abarrotados de causas. Las circunstancias actuales que impiden hacer Estado y además no van a ganar ni unos ni otros porque ante la avalancha de causas que debe resolver el juez va a pasar mucho tiempo. Y sabemos que eso significa una justicia lenta, no es justicia. Todo este punto que quiero no pasar mi tiempo es para tener un poquito la reflexión final. Lo primero que debe mejorar después del COVID, durante el COVID, es el acceso a la justicia, para ser ella el epicentro de todos los valores. Pues es una manera garantista y poderosa de ampliar el acceso a justicia a través de un proceso sencillo y justo, contribuyendo además a un proceso para no colapsar el sistema judicial. Sin dudas, el mejor escaparate para no colapsar el sistema judicial es la mediación. Obviamente, si se promoviera aún más y que se creyera, que la ciudadanía creyera en ella o que conocieran los beneficios de la mediación, que sepan que no es necesario que un tercero ajeno decida por ellos para solucionar sus conflictos, sino que las mismas partes tienen el poder de solucionar sus diferencias. Nos encontramos en un momento histórico que nos brinda un nuevo panorama para entender y reconstruir nuestras perspectivas del mundo, desde nuestro actuar individual
como con otras personas en todos los sectores donde nos desenvolvemos. La mediación sabemos que nos puede dotar y ayudar a encontrar las mejores herramientas para evitar y resolver los conflictos que se presentan. Por eso, para finalizar, digo que es el momento de reaprender a comunicarnos para que se haga de manera efectiva y así poder construir acuerdos cooperativos y solidarios. ¿Y dónde comenzamos? Desde la familia, para dar paso a la construcción de una sociedad en la que impere la paz y se generen los nuevos rumbos para un mejor desarrollo y progreso. Que decimos que la mediación en tiempo del coronavirus es posible y en la medida en la que se utilice la mediación a distancia, virtual, y por supuesto capacitarnos muy bien para utilizarlo, porque ya no es la normalidad en este momento de cómo hacíamos la inmediatez. Además de cuidarnos, resulta indispensable que propiciemos la armonía y acudir a un mediador, mediadora, para gestionar los conflictos que se presenten. Es completo, esperando entonces cumplir con el tiempo. Agradezco esta oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Gracias Gladys. Ignacio, muchas gracias. Bueno, lo hemos esperado a José Luis, que tuvo un tema técnico con la parte de internet, no lo pudimos tener, pero no obstante ello nos quedan unos minutitos y me gustaría hacerles unas preguntas a los dos. Me gustaría que, bueno, nos pueda contestar primero Ignacio y después te damos el paso a vos, Gladys, para que nos digan cómo ven el rol del abogado en la mesa de mediación judicial. Bueno, antes que nada, decirle a Gladys que me encantó la presentación, así que la verdad que fascinado y que sí, que esa mediación con Paraguay fue fantástica, así que un agradecimiento porque nosotros les requerimos la colaboración y ellos estuvieron increíbles, nos ayudaron en todo, así que muchas gracias. Para contestar la pregunta, es un gran tema el de los abogados dentro de la mediación. En primer lugar, porque es un tercero que a la vez acompaña a la parte y que muchas veces se hace incluso la voz de la parte, ¿no? Hemos estado tan acostumbrados a que el abogado a través del apoderamiento se apodere del conflicto y a su vez desapodere a la parte en el protagonismo que tiene que tener para resolver el conflicto, que además todo se hizo tan oculto porque el abogado era el que tramitaba, era el que resolvía y después el resultado le llegaba a la parte al momento del dictado de la sentencia. Entonces, el rol que tiene el abogado dentro de un proceso autocompositivo es un rol que hay que trabajarlo y hay que reelaborarlo permanentemente, porque la filosofía de la mediación dentro de la justicia se enmarca en lo que sería la contracultura. La cultura nos lleva desde la universidad y luego en el ejercicio profesional a pensarnos como enemigos, a pensarnos como contrincantes, como en un litigio. Y la verdad que es muy poco lo que se nos ha dicho acerca de lo que es el ejercicio de la abogacía colaborativa. Entonces, el abogado que llega a un proceso de mediación, algunos incluso habiendo hecho el curso de mediación, pero sin haberlo incorporado del todo, sin haberlo entendido del todo, replican esa actitud conflictivista que tienen en los juzgados dentro del propio proceso de mediación. Entonces, creo que es muy importante siempre hacer docencia, siempre entender que el lugar desde donde parte el abogado es necesariamente o casi siempre diferente al lugar desde donde nosotros partimos, desde lo que nos hemos formado y en lo que creemos, ¿no? Que es la colaboración y la posibilidad de que en forma simultánea se puedan satisfacer los intereses de ambas partes de modo tal de que ninguna se sienta perdidosa. Y por el otro lado tiene que ver con
reconocer dentro de mediación judicial que siempre decimos el protagonismo de las partes, que es así, pero ¿en qué lugar dejamos al abogado cuando está ejerciendo un rol profesional y tiene que justificar también ese rol profesional y nosotros permanentemente lo estamos sacando del proceso? Entonces creo que los mediadores también en esa relación con el abogado necesitamos aprender a legitimar el rol del abogado, no como quien suplanta a la parte, no como quien le quita protagonismo, pero sí tener presente que esa persona que está cumpliendo una labor profesional también tiene un rol que cumplir y que es un rol que nosotros tenemos que legitimar, porque en la medida que el abogado se ve deslegitimado, naturalmente es alguien que no va a contribuir con el proceso. Entonces, valorar la participación del abogado y reconocer que el abogado, por más que venga con una parte, no es igual a la parte, porque tiene intereses que pueden ser diferentes a los de la parte. Y para no extenderme de más, piensen ustedes, el cliente quiere que el abogado le preste la mayor atención posible, que le dedique el mayor tiempo posible y que le salga lo más barato posible. Y el abogado, por el contrario, lo que quiere es tener una buena remuneración por su trabajo profesional prestado, pero a su vez también que ese tema no le puede ocupar todo el tiempo en su agenda. Entonces digo, incluso una misma parte que tiene un abogado tiene intereses que son contrapuestos dentro de esa misma parte y muchas veces el boicot al acuerdo que hace el abogado tiene que ver con que nosotros no hemos sabido leer cuáles han sido esos intereses para ponerlos dentro de la mesa y llegar a un tipo de solución que abarque los intereses de unos y de otros. Así que creo que en mediación judicial algo que es importante es reconocer que esa participación, que en muchas legislaciones es obligatoria, tiene una función que cumplir y que nosotros tenemos que estar atentos para poder legitimarlo también. Gracias, Ignacio, por recordar, decirte que fue una riquísima experiencia el haber trabajado en Tucumán con Ignacio, que nos llenó gratamente el haber solicitado. Para nosotros fue una primera experiencia en donde primeramente nos movilizó a nosotros como mediadores, decir, bueno, wow, vamos a estar trabajando con ellos, que siempre tuvimos a la Argentina como referencia en el quehacer diario de la mediación. Y bueno, fue un desafío y creo que como experiencia hemos cumplido un poquito y nosotros justamente replanteando muchas cosas en lo que fue una mediación virtual. Y hoy día un poquito ya, así como dije, ayornarnos un poco a la tecnología. No es lo mismo la inmediatez que es natural de un servicio de mediación que estar haciéndole lo que nosotros tenemos que siempre percibir, porque percibir ese conflicto en forma presencial es diferente a lo virtual. Y bueno, hay que prepararse de estos cambios, ¿verdad? Lo que decimos a la nueva normalidad. Y bueno, para comenzar, totalmente de acuerdo en los puntos que nos toca a nosotros cuando desarrollamos la mediación en sede judicial. Siempre nos tienen a los mediadores como enemigos, que nos costó ir trabajando y volverle, y justamente la palabra muy importante, legitimar su presencia, porque realmente es importante la presencia del mediador en el proceso, en primer lugar porque hace que su parte, su cliente se sienta seguro antes que de su asesor legal ahí, ¿verdad? Y nosotros los mediadores hacemos también esa parte que es educar, ¿verdad? Primero, para ir señalándole, porque nosotros lastimosamente acá recién, si digo una década, en donde sí manejamos todo lo que es mediación por el hecho de que no formaba parte de una malla curricular, porque solamente a los abogados nos enseñaban a litigar. Entonces, cambiar ese chip nos costó dentro de lo que es cuando iniciamos la mediación. Hoy día, el primer trabajo que hizo la Dirección de Mediación es justamente capacitarle en el proceso de mediación a los abogados. Entonces, tenerlos también para que sepan cuál es el rol de ellos ahí. Y otra cosa que tenemos todavía trabajando es de que la mediación, la ley que tenemos, el marco legal, es voluntaria. Y también tenemos entonces, hasta hacer ese cambio, hasta de que el abogado tome y diga directamente, no,
Si no nos vamos, no perdemos ningún derecho. Vamos nomás directamente a litigar. ¿Por qué? Porque eso es lo que se le enseñó al abogado desde un principio, ¿verdad? Y bueno, fueron cambiando, tenemos buenos tiempos, hoy tenemos que los abogados en su gran mayoría y en una parte muy sensible que es el trabajo dentro de lo que nosotros llamamos el juzgado de niñez y adolescencia. En esa incursión trabajamos muy bien con los abogados que trabajan en ese fuero. Y más todavía, donde los jueces también vieron la necesidad de derivar el servicio a mediación. Qué mejor que sabemos que las partes se sienten a escucharse, estar frente a frente, y sabemos que en todo momento la mediación es educación, ¿verdad? Porque desde el respeto, el saber escuchar, estamos enseñando en una mesa de diálogo. Y bueno, y así es trabajando. Para nosotros hoy día el acompañamiento de los abogados dentro del proceso también nos resulta garantía para las partes, ¿verdad? Entonces, porque a veces ellos dicen que nosotros les generamos ya un acuerdo. Sin embargo, cuando ven los abogados que es todo un proceso y sabemos las herramientas que hay que utilizarlo para armonizar ese conflicto. Y tenemos buena experiencia con los abogados a partir del tiempo de trabajar. Hoy día ya pasamos en otros fueros. Primero fue nuestro plan piloto, en todo el tiempo fue en niñez. Hemos pasado ya en la parte penal, tenemos penal adolescente, tenemos penal de acción penal pública, en el que hoy esas solicitudes están y los abogados aceptan llevarle a su cliente en lo que viene a ser hoy día la mayor cantidad, el incumplimiento por asistencia alimentaria. Sabemos que eso es uno de los disparadores de los conflictos durante esta pandemia, por las muchas necesidades económicas, pero con resultados sumamente positivos es lo que quiero compartir, que eso también es muy importante, que el juez apueste por esta figura dentro de lo que es el servicio judicial. Y rara vez puedo comentar también de que el servicio de mediación ya tenemos bien instalado en varios sectores de abogados. ¿Eso qué significa? Que los abogados ya llevan a sus partes a solicitar el servicio de mediación. Y ahí siempre la pregunta, ¿por qué hay más cantidad de solicitudes extrajudiciales que las judiciales? Y nosotros sacamos la conclusión de que todavía tenemos la voluntariedad cuando se deriva desde un juzgado. Sin embargo, tenemos el porcentaje máximo de los extrajudiciales. Esa es la buena experiencia que nosotros estamos teniendo y por supuesto que vamos a seguir trabajando a que un día llegue más porcentaje para trabajar, saber dialogar en esto. En esta época que sabemos que es duro, sabemos que tenemos que trabajar con tolerancia, surgen los cambios, las anormalidades, entonces todo eso tenemos que estar trabajando y sigo apostando que la mediación es una buena herramienta, en el ámbito que sea, tanto judicial como en un sector privado. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, Gladys. Gracias, Ignacio. Bueno, me quedo con lo que dijeron una palabra los dos. Colaborar, ¿no? Lo que llevaron adelante ustedes en esa audiencia virtual. Y ojalá me sumo a sus palabras y ojalá esta clase de congresos, charlas, talleres, nos sirva a todos para trabajar más colaborativamente, ¿no? Hay muchísimas preguntas más, pero bueno, por cuestiones de tiempo y por respeto al panel que sigue, vamos a ir cerrando. Me gustaría que nos dejen unas palabras de despedida, Gladys, y después cerramos con vos, Ignacio. Bueno, en primer lugar, agradecer de vuelta por estar compartiendo este espacio, haber llegado a una multitud de lo que viene a ser uno de los objetivos de la mediación, conocer este servicio, trabajar por los cambios, porque sabemos de que al inicio dije el cambio que nos produce es justamente por ese encierro
que como ayer estaba escuchando decir a la jueza penal juvenil, es diferente una prisión preventiva que una prisión domiciliaria, porque yo creo que son la misma cosa y nos genera inquietudes, intolerancia, por supuesto, varios tipos de conflictos. Y bueno, yo más que nada feliz por haber compartido este espacio también con Ignacio, que también nos conocimos ahora en forma virtual, pero el trabajo nos unió, esto me llevó una linda sorpresa, muchas gracias, que no sea solamente este mes. Acá aprovecho de decirle a Ignacio, seguir trabajando. Sí, Gracias, Carlos. claramente. Ignacio, gracias Gladys. Bueno, agradecerle también, Gladys, fue un placer conocerte y creo que esto es lo lindo que tienen los congresos, que usualmente se daban presenciales, ¿no? De verse con los demás, con los colegas, con quien uno ha trabajado, plantear proyectos a futuro y bueno, y hoy que se dé también de esta manera es un placer también, así que fue un gusto. Y por lo demás, bueno, agradecerle a la Fundación Mediar, agradecerle a todos los organizadores del congreso y especialmente a Leonardo, a quien también le envío un saludo por su cumpleaños, por la generosidad que han tenido para convocar a muchas personas que desde su lugar cada uno trató de aportar algo y hacer que, bueno, que este congreso tenga como esas diferentes miradas, ¿no? Así que bueno, eso y también a todos los que nos han acompañado hoy con su presencia, con sus comentarios, porque la mediación se hace dialogando, no se hace dando clases ni diciendo cómo tiene que ser, se hace construyendo entre todos, así que creo que está muy bueno que se dé eso, que se dé una conversación. Así que quedo a disposición de lo que necesiten siempre. Muy bien. Gracias. Muchas gracias y los invitamos a que continúen con este congreso.